Y el mensaje que esta hora, o el mensaje que voy a predicar en esta tarde, le he titulado No puedo más. Ese es el tema que quiero compartir con usted. No puedo más. ¿Cuántos hemos dicho esta frase más de alguna vez en la vida? Es la expresión, amada iglesia, amados amigos, de un corazón afligido, de un corazón desesperado, de alguien que siente que ha tocado fondo y que no le encuentra una salida al problema. Para algunos, el no puedo más es sinónimo de una persona derrotada. Y quizás podríamos decir en esta tarde que para los súper espirituales, aquellos que aparentemente o tienen una coraza de hierro, esto es como una falta de fe. Para otros quizás sea una clara señal de debilidad. Pero, ¿qué es el no puedo más? Yo creo que el no puedo más es una palabra clave que activa los cielos, que toca el corazón de Dios. Es como decir el SOS, es como un grito de auxilio, es como una llamada de emergencia en un tiempo angustioso. ¿Cuántos hemos dicho no puedo más? Si no lo ha dicho, lo ha pensado. Y es interesante porque a lo largo y ancho de las Escrituras encontramos el no puedo más. ¿De quiénes, pastor? ¿De hombres sin fe? ¿De hombres que habían perdido la cobertura de Dios? No. Estoy hablando de hombres que tenían al Señor en su vida, de hombres ungidos, de hombres llamados por Dios, pero que en un momento y en un tiempo de desesperación también ellos exclamaron esa expresión del no puedo más. Quiero en esta tarde referirme con un texto introductorio, Salmos 18, versículo 1 al 6. Quiero en esta hora usar este versículo como una introducción para compartir esta palabra que seguramente va a bendecir muchas, pero muchas vidas. El salmista lo dice en el Salmo 18, verso 1 al versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Dice: tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Si pudiéramos en esta tarde parafrasear o recapitular, amada iglesia, esta exclamación del salmista mientras él huía de Saúl, mientras él estaba atravesando un momento angustioso en su vida, la palabra del Señor nos dice claramente. Obviamente, si usted lee el Salmo 18 desde el capítulo 1 en adelante, usted va a encontrar que en la primera parte de este salmo nos habla acerca de lo que Dios hizo. Pero en el versículo 4 al versículo 6 describe claramente David cómo él se sintió en ese momento. Él habla acerca de los enemigos que le perseguían. Él habla de que sintió miedo, de que se vio como en trampas mortales, que se encontró en angustia. Y por último él termina esta porción que yo leí diciendo: mis gritos llegaron a tus oídos. ¿Quién es alguien que grita? ¿Quién es alguien que grita? No es un grito de desesperación, porque muchas veces aparentemente tenemos un blindaje espiritual que no nos permite demostrarle delante de la gente debilidad, demostrar delante de los demás
que también somos humanos y somos de carne y hueso, y que sentimos dolor, que lloramos, que nos afligimos, que muchas veces tenemos ganas de tirar la toalla, de renunciar a nuestra fe, porque no estamos realmente exentos de las aflicciones. No estamos, amada iglesia, exentos de los problemas. El salmista expresaba y decía: mis gritos llegaron hasta tus oídos. O sea, yo no sé dónde usted ha gritado de desesperación, si ha gritado en la sala o en los pasillos de un hospital, si usted ha gritado desde una cárcel. Yo no sé desde dónde usted ha gritado y ha exclamado lo que el salmista decía. Describimos todo esto y lo resumimos diciendo que el salmista decía: Señor, no puedo más. Porque en el verso 1 habla de cómo el Señor le dio la fortaleza necesaria, de cómo el Señor fue su protección, de cómo Dios fue la roca que le protegió. Pero repito lo que mencioné al inicio de este tema: ¿cuántos hemos dicho esta frase más de alguna vez en la vida? Hemos dicho: no puedo más. La frase "no puedo más" es la expresión de un corazón afligido. En el "no puedo más", amada iglesia, Dios actúa. Es justo lo que Dios está esperando escuchar. Es justo lo que Dios quiere que tú digas cuando te encuentras entre la espada y la pared. Es el momento preciso para que Dios actúe a nuestro favor. Voy a demostrarte en esta tarde, a la luz de las Escrituras, que el "no puedo más" no es un sinónimo de debilidad. Al contrario, yo te lo decía al inicio, es como una señal que activa los cielos. Es como un SOS lanzado al cielo, pidiendo auxilio, necesitando de Dios. 4 ejemplos, 2 en el Nuevo Testamento, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. En Primera de Reyes capítulo 19 verso 1, no voy a leer todo ese capítulo, solamente quiero resumir esta historia que usted seguramente ya ha escuchado. Desde el capítulo 18 encontramos a un Elías que venía de una grande batalla. Había batallado contra los profetas de Baal. Los había avergonzado a la misma reina de Israel, una mujer pagana, una mujer que deseaba matarlo. Así que Elías se encuentra en una situación de cansancio físico, de cansancio espiritual. Y después de venir de esta batalla, amada iglesia, entendemos que toda batalla produce cansancio y toda batalla produce frustración. ¿Cuántas personas han estado batallando con una enfermedad? ¿Cuánta gente ha estado batallando con una economía difícil? ¿Cuántas personas en este momento se encuentran, en este tiempo de pandemia, se encuentran batallando con una circunstancia que no les es tan favorable, y que en lugar de que las cosas vayan mejorando, van viendo cómo la situación se vuelve más gris, la situación se vuelve más compleja? Pues las batallas traen desgaste a nuestras vidas. Y dice la Biblia que Elías, después de salir de esa batalla, sintió morirse y huyó. Dice en el versículo 3 y 4, que quiero leerlo rápidamente, en la nueva traducción viviente, dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Óigame bien cómo decía Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Cómo poder entender al profeta Elías? Santiago lo describe como un hombre sujeto a pasiones.
tú dirás, ¿pasiones? Porque hay personas que creen que este versículo se refiere a tentaciones sexuales, y no es así. Cuando Santiago lo describe en el capítulo 5, verso 17, describe la personalidad de Elías. En la Nueva Traducción Viviente dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró con fervor para que no cayera lluvia. No llovió durante 3 años y medio. Óigame, esto es interesante. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Ahora logro entender a un Elías caminando todo un día hasta llegar al desierto. Ahora logro entender a Elías después de haber estado en una situación de batalla, huyendo de Jezabel. A un Elías desgastado, a un Elías que, aunque era un hombre que hacía descender fuego del cielo, que cerraba los cielos para que no lloviera, aún así era humano. Aquí es donde nosotros entramos en escena y nos damos cuenta que no somos dioses. Que por muy espiritual que seas, que por mucho que ores, que por mucho que te congregues, que leas la Biblia, que sepas de Biblia, que por muchas experiencias espirituales que hayas tenido, después de una gran batalla hay cansancio. Y cuando la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones, era que era humano como nosotros. Como cualquiera de nosotros tenía también tiempos de debilidad. Como cualquiera de nosotros tenía también tiempos donde él decía: no puedo más. Pero es algo interesante, amada iglesia, porque cuando tú lees esta historia de Elías, la palabra de Dios dice que Dios no le deja solo, que Dios no le abandona. Porque en el no puedo más no significa que el Señor te va a dar la espalda. No. Dice la palabra de Dios que Dios envió recursos, Dios envió alimento, envió agua, envió un ángel, y por último su presencia en el silbo apacible para darle la fortaleza a este hombre de Dios. Yo no sé cuántos de en esta tarde me están escuchando, pero yo quiero decirle en esta hora que aún en medio de tus batallas, que aún en medio de tus luchas, que cuando ya no puedes más, Dios enviará los recursos necesarios para que te levantes en victoria, para que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Es interesante porque el no puedo más significa que has agotado tus fuerzas. Significa que has agotado tus fuerzas. El no puedo más significa que mis fuerzas no son suficientes. Las fuerzas de Elías no fueron suficientes. Necesitó un ángel, necesitó la presencia de Dios en el silbo apacible para poder salir de esa depresión, para poder salir de esa angustia en la cual se encontraba. El no puedo más te lleva a 2 direcciones. Número 1, te puede llevar al fracaso, te puede llevar a la desesperación, te puede llevar al suicidio cuando no vas a la fuente correcta. Pero el no puedo más en la dirección correcta te conduce a la presencia del Señor. El no puedo más te conduce a la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Cuando ya no puedas más, tienes que levantar tu mirada a los cielos y reconocer que Dios es Dios en el cielo y en esta tierra también, y que Él conoce tu necesidad, que Él conoce tu problema, que Él conoce las circunstancias en las que te encuentras en este momento. Él no está ajeno a tu dolor, Él no es ajeno a lo que estás pasando. Aunque tus amigos te abandonen, aunque tu familia no te consuele, no te levante, no te ayude en tu momento de dificultad, Dios estará de tu lado. ¿Cuántos de los que están en esta hora viendo, escuchando, puedan decir un fuerte amén a esto? Elías, dice la palabra de Dios, que era tan humano como nosotros. El no puedo más significa que has agotado tus fuerzas. En el no puedo más, Dios no te abandona, Dios no te juzga. Él entrará en acción, Él entrará en escena
porque te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versos 29 y 30, dice la palabra de Dios: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y no desmayarán. Dice el Señor en esta tarde: mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Te asustarás que no solamente Elías. En el Nuevo Testamento encontramos al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Getsemaní. Lucas capítulo 22, verso 43 en adelante. Dice la Biblia que en el Getsemaní Jesús estaba angustiado, estaba en una agonía, y un ángel vino para poder fortalecerlo. ¿Por qué? Porque había un no puedo más en mi fuerza, Señor. Por eso es que cuando Jesús va al Getsemaní, dice la palabra del Señor que Él va en un momento de angustia y le dice: Señor, si fuese posible, que pase de mí este trago, que pase de mí esta copa. Si fuese posible no ir a la cruz del Calvario. Él sabía el sufrimiento, Él sabía el momento doloroso, lo que llevaría o lo que conllevaría la pasión, el sufrimiento terrible que lo llevaba hacia el monte del Gólgota, o que lo llevaría al Gólgota. Pero en el momento de angustia, un ángel bajó para fortalecerlo. Óigame, si al Hijo de Dios, si a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, necesitó un ángel para fortalecerlo, ¿cuánto más necesitaremos nosotros? Más que una palabra de un pastor, más que una palabra de un hermano de la iglesia, más que la palabra de tu amigo, necesitamos la fortaleza del Señor. Porque cuando nuestras fuerzas cuando nuestras fuerzas se debilitan, cuando nuestras fuerzas llegan a nuestro límite, ahí comienza Dios a actuar en nuestra vida. ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta tarde se sienten ya sin fuerzas para seguir luchando? Mujer que me está viendo en esta hora y están diciendo: he luchado con mis hijos, he luchado con mi esposa, mi esposo, he luchado en esta situación y siento que no avanzo, no puedo más. Pero en el no puedo más, yo quiero invitarte en esta tarde para que alces tu mirada a los cielos. Él conoce tu situación. Dios está aquí. Dios está ahí contigo. Dios está allí para fortalecerte, para levantarte, para restaurar nuevas fuerzas en ti. Elías, un hombre común como cualquiera, tan humano como la Biblia lo dice, como nosotros. Él dijo: no puedo. Jesús de Nazaret, en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que Él sintió también un momento de debilidad y un momento del no puedo. O sea, el no puedo no es del todo malo. Entonces, cuando lo tomamos o lo orientamos en la dirección correcta, el no puedo más significa que agotaste tus fuerzas, que agotaste tu energía. Pero no solamente esto, el no puedo más representa que tus recursos han llegado al límite. Yo diría, en términos contemporáneos, tu saldo ha expirado. Vas a la cuenta del banco, vas al banco y ves tu cuenta y tu saldo ha expirado. No tienes nada en tu cuenta. Tu saldo ha expirado. El no puedo más significa que tus recursos han llegado al límite. ¿Con cuántos recursos contamos? ¿Con cuántos recursos contaban los reyes, los gobernantes, aquellos que se creían dioses en este mundo?
óyeme, ¿con cuántos recursos? Los límites llegaron a estos países, a estas naciones del mundo. Y el no puedo más vino de la boca de grandes gobernantes que tuvieron que buscar a Dios en oración, que tuvieron que asesorarse de hombres de Dios, que tuvieron que pedirle a la iglesia: oren por favor por la nación, porque hay mucha mortandad. Oren por favor, porque no encontramos qué hacer con un sistema sanitario colapsado. Oren porque no sabemos cómo poder contener esta pandemia. Oren por favor, porque la economía de nuestra nación, de nuestras naciones, va declinando de manera estrepitosa y no sabemos cómo poder ayudar a la gente, cómo poder ayudar a los pobres, cómo poder generar fuentes de empleo. Y los grandes gobernantes se dieron cuenta de que sus recursos habían llegado al límite. Qué interesante esto, porque en el no puedo más tus recursos llegan al límite y dices: no puedo más, lo he intentado todo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, una historia maravillosa del rey Josafat, en el capítulo 20, verso 1 del segundo del libro de Crónicas. Dice en la Biblia que a Josafat le tocaba comandar el ejército de Israel y prepararlo para una gran batalla. Los moabitas y los amonitas, que eran los enemigos de Israel, venían contra ellos. Y era un ejército numeroso. Llega un mensajero y le da la noticia a Josafat que estos ejércitos venían contra ellos. Y él mide fuerzas. Y él se da cuenta que no tenía la caballeriza suficiente, que no tenía a los escuderos suficientes, que no tenía a los hombres que sacaban espada, no tenía la gente, ¿cómo te puedo decir?, necesaria, la cantidad necesaria para poderle hacer frente al ejército numeroso que venía contra él. Algunos escritores coinciden que por cada un soldado de Israel habían 100 soldados del ejército contrario. Entonces había razón de tener miedo, porque aunque los hombres que comandaba Josafat eran gente valiente, que estaban dispuestos a dar la vida y a no dejarse arrebatar su territorio, ellos sabían que estaban en desventaja. Escúchame esto: ellos sabían que estaban en desventaja en contra de sus enemigos. Es por eso que cuando los límites nuestros, cuando llegamos al límite, es cuando Dios entra en acción. Pero mira cómo pero mira cómo Josafat, rey de Israel, en su sabiduría, un hombre entendido, porque esto es importante. Todos los seres humanos podemos llegar al límite, pero no todos hacemos las cosas con entendimiento. No todos tomamos las decisiones correctas cuando nos encontramos en un momento de presión. No todos. Y Josafat hace algo inteligente, como todo rey de Israel tuvo que haberlo hecho. Lastimosamente, la mayoría de reyes de Israel fueron hombres perversos. Fueron gente que no buscó a Dios, que no consultó a Dios. Fueron personas, ¿cómo te puedo decir?, necias. Pero dice la palabra de Dios que Josafat hizo algo. Y lo encontramos en el versículo 5 del capítulo 20 de segundo libro de Crónicas. Dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Note esto, comienza con una palabra de exaltación, exaltando la magnificencia, exaltando el poderío del Señor, reconociendo quién era Dios en su vida. Ahora viene y presenta su petición y dice lo siguiente:
ahora mira, le dice el Señor, que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Interesante, dice, ¿no los vas a detener? Oh Dios nuestro, ¿acaso no harás justicia? ¿Acaso no estarás de nuestro lado como lo estuviste con nuestros antepasados? Y exclama estas palabras, que en mis notas las tengo subrayadas. Y dice, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra en esta hora, pero él dice, Señor, estos ejércitos han venido contra nosotros, y si intentamos medir fuerzas, nos daremos cuenta que estamos en desventaja. Estamos en desventaja. No sabemos qué hacer. Llegamos al límite. El no puedo más nos lleva al límite. Pero él dice algo inteligente. Dice, Señor, somos impotentes ante este ejército. Podríamos decir, somos impotentes ante esta pandemia. Señor, somos impotentes ante la situación que estamos viviendo en el país. Somos impotentes ante la situación económica que estoy atravesando. Soy impotente, Señor, ante esta situación de salud. Soy impotente, no sé cómo poder resolver este problema. Y Josafat reconoce que sus recursos habían llegado al límite. Y él dice, estaban a punto de atacar, no sabemos qué hacer. Me encanta esto. Me encanta esto porque cuando decimos no puedo más, no es una señal de debilidad ni de derrota. No es el pensamiento derrotista, no. Significa que ya llegaste al límite, que lo intentaste una y otra vez en tus fuerzas, con tus recursos, y no pudiste. No pudiste. Y Dios le da la salida a Josafat. El resto de la historia, el Señor le da las instrucciones, habla a través de sus profetas, le da instrucciones y le dice, ¿saben qué? Salgan y comiencen a adorar a Dios. Así, asignen cantores, asignen salmistas que levanten alabanzas. Y mientras ellos cantaban, dice la Biblia que los enemigos comenzaron a pelear entre ellos y comenzaron a asesinarse entre ellos, comenzaron a destruirse. Y dice la palabra de Dios que cuando el ejército llegó hasta donde estaban los enemigos, solamente llegaron para recoger el botín que habían dejado. Es interesante porque en el no puedo más, Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo la respuesta para ti. Yo tengo la salida a tu problema. Es más, solamente ora, estás tan cerca de recibir tu milagro, tu respuesta, pero dobla rodillas delante de mí. Reconoce que yo soy Dios. Reconoce que yo soy Dios soberano, que tengo el control de todas las cosas. Reconoce quién yo soy, porque cuando Josafat oró, él le dijo, Señor, tú eres Dios del cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte, poderoso. Mírate al espejo, por favor. No ahorita, mírate al espejo. Cuando te sientas desmayar, cuando sientas que tus recursos llegaron al límite, comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar quién es Dios para tu vida. Porque cuando comiences a declarar, a confesar quién es Dios para ti, qué es lo que Dios representa en tu vida, entonces te darás cuenta que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios con D minúscula. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios capaz de poder no solamente eliminar el coronavirus, sino cualquier situación que pueda presentarse en tu vida, por muy difícil que sea.
El no puedo más significa que tus recursos han llegado al límite. Somos impotentes, decía Josafat ante este ejército. En el Nuevo Testamento encontramos a la mujer del flujo de sangre. Agotó todo cuanto tenía, médicos, recursos económicos. Y probablemente esta mujer tuvo que decir un no puedo más. Tuvo que exclamar como David decía en el Salmo 18, en el versículo 6. Mis gritos llegaron a sus oídos. Grita. Es de humanos reconocer que necesitamos ayuda. Es de humanos tirarnos al piso, humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo que le necesitamos. No es una señal de falta de fe, ni de que eres menos espiritual que aquellos que aparentan que no pasa nada con ellos. El hecho de que seas pastor, de que seas diácono, de que seas líder por años en una congregación, de que tengas una vasta experiencia en asuntos espirituales, no significa que no puedas en algún momento exclamar y decir no puedo más. Probablemente los pastores lo hemos dicho muchas veces a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la iglesia. Hemos dicho no puedo más. Y no me juzgues, por favor. No juzgues a aquel o a aquella persona que está diciendo no puedo más. No le tildes de cobarde. No le tildes de menos valiente que tú, o de menos espiritual, o de falta de fe. Es que el no puedo más es bíblico. Es que el no puedo más significa que no tienes fuerzas ya. Significa que tus recursos llegaron al límite. La mujer del flujo de sangre agotó todo cuanto tenía, dice la Biblia, y por ninguno había podido ser curada. Buscó los médicos. No sé qué tantos recursos tenía, pero tenía recursos económicos y los agotó. Llegó al límite donde ya nada le importaba, donde su reputación no le importó, donde no le importaba si la llamaban inmunda, no le importaba si los religiosos de aquel tiempo la apedreaban por irrumpir en medio de una multitud. Llega un momento en donde cuando tú llegas, valga la repetición de palabras, llega un momento en donde el no puedo más a ti no te importa, a ti no te interesa mantener la reputación delante de la gente. A ti no te importa si te dicen que no eres tan valiente como creían. En el no puedo más te puede más la desesperación. Entonces buscas ayuda. Entonces botas el orgullo. ¿Sabes qué? Haces a un lado el orgullo. Nunca creí necesitar de él o de ella, pero en el no puedo más vas y buscas ayuda. Así es. Buscas ayuda. Esa ayuda que viene del cielo, pero seguramente Dios la pondrá a través de personas, a través de tu familia, a través de tus vecinos, a través de tus pastores, de tus hermanos en la fe, qué sé yo. En el no puedo más, tu orgullo tiene que quedar en el piso. Esta mujer no le importó el prestigio. Ella sabía que sus recursos habían llegado al límite. Pero es interesante porque se encuentra con la salida a su problema y se encuentra con Jesús de Nazaret. Amada iglesia, quiero ir culminando mi mensaje en esta tarde. Amigo que me escuchas, en el no puedo más llegarás al límite, pero ahí es donde el Señor comienza a actuar. Y no estoy hablando de cuentos. Esto no es falacia. Esto no es un cuento de ciencia ficción. Es el Señor a través de su palabra, a través de sus promesas. Estás pasando un momento de luto, de dolor por la ausencia de un ser querido.
Estás atravesando una crisis matrimonial, una crisis económica, un problema grave en cuanto a salud. Tómate de la palabra del Señor. Derrama lágrimas en estas hojas o en las hojas de tu Biblia. Derrama lágrimas. Reconoce que Dios es Dios. Reconoce quién te puede ayudar. En el no puedo más, y con esto concluyo. En el no puedo más o el no puedo más es el comienzo de tu respuesta en Dios. Amada iglesia, las respuestas no siempre serán las que nosotros esperamos, pero estas respuestas siempre vendrán del corazón de Dios para poder acercarnos a su propósito. ¿Escuchaste esto? Quiero repetírtelo. Las respuestas no siempre serán las que nosotros esperamos, pero seguramente estas respuestas vendrán del corazón de Dios para poder acercarnos a su propósito, porque en el no puedo más es justo lo que Dios esperaba de ti. Ahora puedes decir: en mis fuerzas no puedo, pastor. Ahora puedes decir: pastor, en mis recursos, en mis fuerzas, agoté todos mis recursos y no puedo más. Todo cuanto tenía, hice mi mayor esfuerzo, pero no puedo más. Pedro, muy valiente, se levanta o se baja, mejor dicho, de la barca. Se tira de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero comienza a ver los vientos a su alrededor, y comienza a ver aquel mar tempestuoso y comienza a hundirse. Y la palabra del Señor dice que dijo: auxilio, Señor, que perezco. Lo mismo hicieron los discípulos en la barca cuando iban rumbo a Gadara. Dice la palabra de Dios que se levanta una grande tempestad. Los discípulos comienzan a achicar, como decimos nosotros. Comienzan a querer resolver el problema. Cuando ellos ven que no hay forma de poderse salvar, corren al maestro, corren a donde estaba el Señor. Le dice: Señor, despiértate, no ves que perecemos. Porque siempre tratamos de buscar la forma de poder salir de esto. ¿Y qué tal si yo salgo de esta sin reconciliarme con Dios? Porque usted, pastor, está diciendo de que la única manera en que yo pueda salir de esta es reconciliándome con el Señor, o aceptando a Cristo, o haciendo un compromiso con Dios. ¿Qué tal si yo salgo de esta sin hacer un compromiso con el Señor? Y salgo de esta como me he librado de otras. Cuando tus fuerzas llegan al límite, cuando tus recursos no son suficientes, en el no puedo más, tienes que dirigirte a la fuente correcta. Ahora puedes decir: no puedo más en mis fuerzas, pero sí en Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos estado ahí en un escenario gris, en un escenario de sufrimiento, de dolor, de desesperanza? Probablemente a la vuelta de la esquina vaya a suceder una tragedia. Esperamos en Dios que no estoy profetizando males. Pero en esta vida pasamos por aflicciones. Las que hemos pasado, las que estamos pasando y las que pasaremos. Y seguramente llegará un momento donde tú digas: no puedo más. Y te acordarás de esta palabra que el Señor te ha hablado en esta tarde. Pero puedes tomar como referente la palabra de Dios que he compartido. Puedes tomar como referente Filipenses 4:13, y ahora sí puedes decir: yo no puedo en mis fuerzas, mis recursos llegaron al límite, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo más. ¿Cómo puedo salvarle la vida a mi hijo? Dirá una madre que está desesperada porque su hijo está grave. ¿Cómo puedo salvarle la vida a mi papá? Dirá un hijo desesperado. ¿Cómo puedo salir de este agujero, de este lodo cenagoso en el que me encuentro? Pide auxilio.
haz esa llamada de emergencia al cielo. Y estoy seguro que el cielo se abrirá a tu favor. Estoy seguro que Dios escuchará tu clamor, tu oración, porque el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. No puedo más en mis fuerzas, pero en Dios me levanto como un vencedor.